Hoy el Señor tiene un mensaje precioso para nosotros, porque hemos visto allí, yo quiero que vayamos rápidamente a las Escrituras y vayamos al libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre y bajo la presencia del Espíritu Santo, y nosotros su pueblo decimos amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que aquí en las Escrituras que el mensaje que tenía Juan el Bautista era sobre el arrepentimiento. Amén. Jesús también lo dijo allí en Lucas capítulo 3, versículo 3. Amén. Ya miramos rápidamente si tengo este versículo aquí. Lucas capítulo 3, 13. En el versículo 3 dice, bueno, si nosotros leemos el título que hay en el libro de Lucas, dice: arrepentíos o pereceréis. Amén. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, ¿qué dice en el versículo 3? Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Amén. Miramos nosotros también en las Escrituras que los apóstoles, ¿cierto?, iban por el camino, ¿cierto?, iban de lugar en lugar, llevando y predicando el mensaje de arrepentimiento y el perdón del pecado, ¿cierto? Nosotros como ministros, este ministerio, Casa de Dios, los Hijos del Altísimo, y todas las congregaciones en las que hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hemos anhelado y anhelamos que cada vez las personas sean salvas. Una vez nosotros entendidos en lo que nos ha dicho el Señor y en lo que hemos creído, nos afana y nos inquieta a que las personas que escuchen una palabra del Señor procedan al arrepentimiento. Amén. Que estén allí buscando de su salvación. El Señor nos la dio allí en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos enseña esto, ¿cierto? Y esa es nuestra fe. Entonces, entendiendo estas cosas, iglesia, y más en este tiempo que quizás creo que a la vez la reapertura de las iglesias estaremos haciendo nuevamente un trabajo de conformar esa iglesia, ¿cierto?, de estar otra vez cimentándonos, congregándonos como dice la palabra del Señor. Es importante que no lleguemos como éramos antes y que no seamos siempre los mismos de siempre, sino que el reino de Dios se ha extendido aquí en la tierra. Amén. Que se ha extendido en nuestra ciudad, que se ha extendido primeramente en nuestra familia, para que ahí vayas ascendiendo en la proporción que debe ser, ¿cierto? Familia, barrio, ciudad, departamento, nación, continente, país, bueno, todas estas cosas. Entonces es necesario, iglesia, que por eso estemos nosotros estudiando y no olvidemos lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, que es al verdadero arrepentimiento. Y por eso estos últimos mensajes que el Señor nos ha llamado y nos ha estado hablando acerca de que debemos volver a su primer amor, a que debemos verdaderamente tomar la decisión de que si somos cristianos, hacer las cosas como verdaderos cristianos, ¿cierto? Recordemos esos últimos mensajes donde el Señor nos ha hablado, quizás un poco fuerte, pero sé que el Señor nos habla con amor, como lo está haciendo también en esta noche. Entonces, miramos nosotros en las Escrituras ejemplos claros acerca de lo que es el arrepentimiento, ¿cierto? Recordemos allí cuando estuvo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que estaba al lado derecho y al lado izquierdo tenían unos ladrones, ¿cierto? Pero ese ladrón que allí estaba al lado de él y lo reconoció de que era el Hijo de Dios y que él tenía el poder de salvar. Mire que es que no es solamente saber que es el Hijo de Dios, sino el poder y la autoridad que tiene el Señor Jesús, ¿cierto? Y eso es lo que usted y yo debemos estar creyendo y en lo que confiamos. Amén. Entonces, él allí entendiendo, le dijo al Señor: cuando estés allí,
en tu gloria, acuérdate de mí. Cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Mire que ese ladrón allí se arrepintió en la cruz del Calvario, estaba a punto de morir. Él allí tuvo ese arrepentimiento. ¿Qué sucedió con el otro ladrón? No lo reconoció, ¿cierto? No se arrepintió. Pero ese ladrón que lo reconoció, que vio el poder, reconoció el poder de que podía ser salvo por el Señor Jesús, antes de morir, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, acuérdate de mí cuando estés allí en el paraíso, ¿cierto? Y qué hermoso es el Señor allí cuando dice que después de que el ladrón le dijo que se acordara de él, o sea, que vio ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento sincero de ese ladrón, el Señor le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Notemos muy bien aquí este pasaje, que por eso es importante que cada vez que se predique, ¿cierto? Cada vez que se evangelice, entendamos nosotros el mensaje que estamos entregando. Y es que nadie, si no se arrepiente, puede ver o puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Quien no se arrepiente, iglesia, no va a poder entrar al reino de Dios. Y es eso quizás el dolor que nosotros como servidores, como conocedores de la palabra, sentimos esa tristeza y ese afán porque nuestra familia, porque nuestros amigos, porque los conocidos entiendan y procedan al arrepentimiento y caminen en los caminos del Señor. Porque queremos que ellos también sean salvos, amén, de que ellos puedan entrar al reino de los cielos, amén. Entonces es importante que para poder entrar nos arrepentamos de nuestros pecados y de nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y de esa manera mala de vivir. Hay que tomar esa decisión de arrepentirse uno cuando está en vida. Amén. Cuando hoy podemos contar con el aire, cuando podemos sentir el soplo de vida, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos vida, es la oportunidad, es la misericordia que el Señor nos da cada mañana de cuando nos levantamos, de que procedamos al arrepentimiento. Cada día estemos nosotros escudriñando y examinando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro ser, nuestra alma, para que esté conforme a la voluntad del Señor, esté conforme a lo que nos ha mandado el Señor, amén. Pero si no lo hacemos nosotros en vida, si nosotros no nos arrepentimos ahora que tenemos vida, menos después de muertos. Después de muertos no hay esperanza, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Cuando ya nosotros estemos muertos, ¿cierto? Ya no hay esperanza para nosotros, ya se muere con nosotros el pecado, ¿verdad? Y sin Cristo en el corazón. Entonces, por eso es importante, iglesia, que lo hagamos nosotros en vida. Amén. Hay que tomar esa decisión. Las personas, para que sean salvas, deben primero arrepentirse. Es el mensaje que nos dice claramente la palabra del Señor. Cuando leemos las Escrituras, miramos que siempre nos está hablando de ese arrepentimiento. El mismo Señor Jesús lo dijo. Lo mismo lo dijo Juan Bautista, lo dijeron los apóstoles. Hoy lo estamos haciendo por medio de este mensaje y de muchos mensajes que el Señor nos ha venido compartiendo durante este tiempo, ¿verdad? Es importante que nos arrepentamos. No existe, en las cosas del Señor no hay puntos medios. No es que aquí vamos al purgatorio y por eso entonces que brille la luz perpetua y que almas que están en el purgatorio, entonces a pagarle penas y a pagarle misas y novenas para que sigan el camino. No, en las cosas del Señor son o no son. Y Él nos está llamando a nosotros ahora que tenemos vida, hoy que usted está escuchando este mensaje, que quizás muchas veces ha escuchado una palabra del Señor que lo ha redarguido, pero que de pronto ha pasado con el tiempo, con los minutos quizás, y sigue siendo lo mismo. Hoy el Señor nos está diciendo que nos arrepintamos, porque si no, igualmente vamos a perecer. Amén, como si no nos estaríamos perdiendo. Entonces, iglesia, es claro, es importante que sepamos que una vez nosotros partimos de este lugar de la tierra, una vez el soplo de vida se ha quitado de nuestra vida y seamos cuerpo inerte, ¿cierto? Entonces no hay nada más que hacer. Por eso debemos hacerlo ahora que estamos vivos. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Entonces, iglesia, para continuar, dice: para ser salvo te debes arrepentir y vivir una vida agradable a Dios, que dé frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento deben haber frutos, iglesia. Es la única manera de poder nosotros entrar al reino del Señor. Amén. Vamos a mirar otro pasaje de las Escrituras allí, 2 de Corintios, en el capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, en el versículo 10. Voy a leerles, iglesia.
Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué produce, iglesia? ¿Qué produce la tristeza según Dios? Dice, produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados y nos arrepentimos, sentimos un dolor, ¿cierto? Que nos hace hasta llorar, ¿verdad? Es porque eso es lo que dice que produce el arrepentimiento, ese dolor, esa tristeza, ¿verdad? Pero esa es una tristeza, dicen, es una tristeza para salvación. Y sabemos que la salvación es para tener vida eterna, vida abundante, vida buena, la que siempre les he hablado. Entonces miramos que es esa vida la que nos está diciendo el Señor allí, que es esa tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Amén. Entonces miramos que ese arrepentimiento es el que nos va a llevar a nosotros, esa tristeza es la que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuántas veces miramos nosotros personas que están tristes, ¿cierto? Que están deprimidas, ¿verdad? Es ese mundo que le produce ese dolor, que a veces deciden quitarse la vida. Es esa tristeza la que ofrece el mundo, el querer no vivir más, ¿cierto? El sentirse solos, estar bajo presión, ¿verdad? Entonces, no tienen otra cosa que hacer o sentir que desear morirse. Por eso dice allí que la tristeza que ofrece el mundo produce muerte, pero la tristeza que produce el arrepentimiento, la tristeza que produce ese dolor de nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón, ese arrepentimiento que nosotros hacemos allí, es la que nos va a traer a nosotros libertad, ¿cierto? Ese dolor que nos produce ese arrepentimiento nos da a nosotros vida en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Somos libertados del peso del pecado, ¿verdad? Entonces miramos que nuestras vidas, así estemos con las mismas dificultades, podemos sentir en nuestro corazón gozo, podemos sentir en nuestro corazón paz, ¿cierto? Amor, ¿verdad? Porque hemos sido libertados y hemos pasado de muerte a vida. Empezamos a tener una vida duradera, porque aquí lo que tenemos nosotros es pasajero, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que lo que estamos aquí, como lo decía el pastor en el servicio pasado, ¿cierto? Nuestro promedio de vida no será más de 80 años. Bueno, gloria a Dios si llegamos a los 100, pero va a llegar un momento en que ya no va a ser más, y esa es la tristeza que nos está hablando el mundo. Esa es la vida que nos ofrece el mundo a nosotros, pero el Señor nos ha llamado a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Gloria al Rey. Amén. Entonces, miramos nosotros, iglesia, en esta noche, que es indispensable que reconozcamos la necesidad. Y usted, hermano, que ya ha conocido del Señor, que dice ser hijo de Dios, empiece usted a hacer que otras personas reconozcan la necesidad de Dios. Mire que ese es el problema que ha tenido la humanidad. Se ha sentido autosuficiente, que todo lo ha podido hacer por sus fuerzas, que es en la capacidad o en las cosas que tiene como persona, y hace que se crea que no ha necesitado del Señor, que las cosas que tiene es porque se ha esforzado, porque se ha sacrificado, porque es muy pilo, cuando verdaderamente la palabra del Señor nos dice a nosotros que sin Él nada podemos ser. Amén. Entonces, iglesia, es importante por eso, mi amado hermano, que usted, ya que usted entendió este mensaje de parte del Señor, lo haga extensivo hacia su familia, hacia sus amigos, hacia sus vecinos, hacia sus compañeros de trabajo. Amén. Entonces, miramos nosotros que es importante tener esa necesidad de Dios y esa que sea nuestra condición, ¿cierto? Muchas personas hacen la oración de fe, y yo creo que muchas veces estas cosas suceden y en las personas no han habido esos verdaderos cambios. ¿Sí amén o no amén? Siguen con la misma manera de hablar. Mire, han habido servicios o momentos en los que el Señor ha dado una palabra preciosa en el servicio, en un culto, en una reunión, ¿cierto? Y las personas llegan al altar quizás aquejumbrados, ¿cierto? Aquejumbrados, con tristeza, y pasan y hacen esa oración de fe, ¿cierto? Pero no la están haciendo con la convicción de lo que está pasando en ese momento. Simplemente se está dejando llevar por la emoción, simplemente se está dejando llevar por el problema que está teniendo, y es el momento quizás en el que usted se pueda desahogar, y amén, las cosas en el Señor así no la permiten, pero ese no debe ser el verdadero
la verdad, ese no es el verdadero arrepentimiento. Cuando muchas veces se ha hecho esa oración de fe y seguimos hablando de la misma manera, ¿cierto? Cuando seguimos teniendo el mismo comportamiento, cuando no han habido cambios, entonces vemos que no hay un verdadero arrepentimiento, no hay evidencias de los frutos del Espíritu Santo de Dios, amén. Por eso es importante que si usted y yo nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo, empecemos a mostrar frutos, esos frutos del Espíritu Santo que son amor, que son fe, que es paciencia, que es dominio propio, que es templanza, que es benignidad, amén, que es bondad, paz, gloria a Dios. Entonces, dando nosotros esos frutos, dice la palabra del Señor que por nuestros frutos nos conocerán, por nuestros frutos el Señor nos conocerá. Entonces, iglesia, que empecemos nosotros a tener ese verdadero arrepentimiento, amén. Dice allí en Lucas 13:3, dice, si no os arrepentís igualmente pereceréis, dijo el Señor Jesús. Entonces, en ocasiones miramos que esas personas se han acercado porque están pasando momentos difíciles. Yo sé que el Señor muchas veces permite que estas cosas sucedan, estas tristezas o situaciones difíciles lleguen a nuestra vida para irle a buscar. Pero no es para que Él nos solucione el problema, sino para que nosotros le busquemos, amén, para que nosotros verdaderamente estemos buscando de la presencia del Señor. Pero en ocasiones miramos que esas personas se acercan a Dios cuando están pasando ese momento difícil en su vida y quiere que le arreglen su situación, quiere que le arreglen el matrimonio, que le devuelvan el trabajo, bueno, no sé qué situación es la que haya sido. No hay un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Entonces miramos que las personas se acercan porque acaban de tener quizás una separación o que se han quedado sin trabajo, porque sus hijos están pasando un problema y sienten la necesidad de que es el Señor el que puede obrar, ¿verdad? Y sí, amén, gloria a Dios para Él, por eso, porque para el Señor nada es imposible y el Señor quiere glorificarse en esa debilidad que nosotros estamos pasando, en ese momento que está pasando, pero no es ese el objetivo de ese llamado que se hace cuando hacemos esa oración de fe. Lo que verdaderamente debe movernos a hacer eso es reconocer que le hemos ofendido al Señor, que le hemos fallado, ¿sí amén o no amén? Que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente ha tocado el corazón de nosotros o de la persona y lo hace, le redarguye y le dice, ha estado por un mal camino, mire, estas cosas están pasando, quizás ha conocido el Señor, se ha apartado, quizás ha querido hacerse el sordo para escuchar la palabra del Señor, un necio que no ha querido escuchar de la palabra. No sé qué habrá pasado de su vida o qué esté pasando, pero el Señor nos está diciendo en esta noche que Él quiere que usted y yo procedamos al verdadero arrepentimiento, que entendamos nosotros que verdaderamente lo que tenemos que hacer es proceder a ese arrepentimiento, ¿verdad? Estas personas normalmente cuando vienen a la casa de Dios y escuchan un mensaje, ¿cierto? Y a veces, mire cómo es de hermoso el Señor. A veces uno viene una palabra y la persona se siente que le está hablando a ella, porque el Señor habla como Él quiere, Él sabe la necesidad que cada uno tiene, ¿cierto? Y la persona está esperando, empieza a buscar de Dios para que sea dándole respuesta a esos caprichos, a esas cosas que está pidiendo, ¿cierto? Entonces, cuando ve que todavía las cosas siguen siendo igual, quizás el matrimonio todavía no se ha restaurado, quizás todavía sigue buscando trabajo, bueno, qué sé yo, por la situación que usted ha llegado a la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, al ver que no hay respuesta, dice, ay, no, yo que sigo allá. Por eso dejan de ir a la iglesia. Amén. No tienen ese verdadero motivo de acercarse a Dios, ¿cierto? Porque lo único que quería era que el Señor les solucionara su problema. Y lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos a Él, que le creamos a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces, así como lo dice Primera de Juan, capítulo 2:9, dice, están con nosotros, pero no eran con nosotros. O sea, estamos en una congregación, estamos yendo a una iglesia, pero si verdaderamente nosotros no tenemos un arrepentimiento, si nosotros verdaderamente no estamos con el Señor porque le hemos creído, porque sabemos que tenemos vida eterna con el Señor, ¿cierto? Que aquí estamos momentáneamente, que nos está esperando una vida agradable, una vida donde estemos adorando, donde dice la palabra del Señor que las calles serán de oro, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas que nos están esperando a nosotros es a lo que usted y yo debemos estar apuntando. Las cosas aquí se quedan, aquí no hay nada más.
así como dicen por allí, así como llegamos a este mundo peladitos, así peladitos vamos a salir. Entonces no nos preocupemos o no nos enfoquemos en que tenemos que buscar las riquezas aquí terrenales. Nuestras riquezas están en el cielo, nuestras riquezas están en el paraíso con el Señor. Amén. No estoy diciendo que vamos a vivir en pobreza o en escasez, porque a eso nos ha llamado el Señor. Hemos leído y hemos escuchado mensajes de parte del Señor donde nos ha llevado a tener vida en abundancia. Para eso hemos sido llamados, pero para eso debemos hacer las cosas como el Señor nos ordena. Amén. Dios no puede ser burlado, iglesia. Y esta es una de las, Él no está pendiente de nuestras órdenes, de lo que nosotros necesitemos y de lo que digamos, quiero que sea esto así. No, el Señor es soberano y Él hace las cosas conforme a su voluntad. La palabra del Señor también nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Entonces, si es así nosotros, iglesia, ¿por qué hemos de pelear o por qué hemos de dejar las cosas del Señor? Porque no se han dado los caprichos que quizás estén en nuestro corazón. Entonces, iglesia, debemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 6:33. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Iglesia, entendámoslo, que cada vez que usted esté buscando de la presencia del Señor, que usted en un momento difícil, usted no esté buscando para que el Señor le traiga la provisión, que usted no busque al Señor porque sea que le restaure su hogar, no busque al Señor para que haya comida en su casa, para que haya alimento en su alacena. No busque esas cosas del Señor, así como dice por ahí, y lo dice a veces el pastor, no le miremos el bolsillo al Señor, sino que verdaderamente lo busquemos a Él, que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Dice el Señor que Él está con los que le aman, ¿cierto? Con el que es justo, ¿cierto? Con el que se ha arrepentido. Amén. Con el fiel. ¿Por qué no tiene compromisos con los impíos? Amén. En Proverbios 15:9 vamos a leer, dice que abominación a Jehová es el camino del impío, mas el que la ama más ama al que le sigue en su justicia. Amén. Entonces, iglesia, siendo este el preámbulo de lo que el Señor nos está hablando en esta noche, vamos a mirar qué es el arrepentimiento, entendiendo lo que es uno de los principios, ¿cierto? De los primeros principios del Evangelio. El arrepentimiento es más que reconocer que se ha obrado mal. Ese es el arrepentimiento. Pero es más que reconocer, ¿cierto?, que se ha obrado mal, porque debe haber un cambio en la manera de pensar y en el corazón, ¿cierto?, que brinda una perspectiva de lo que es Dios. Ese cambio debe mirar la perspectiva de lo que somos nosotros, ¿cierto?, lo que es el mundo. Y ese arrepentimiento implica apartarse del pecado. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? El arrepentimiento implica apartarse del pecado y no volver a Dios, y volverse a Dios, buscando ese perdón. Entonces, iglesia, el arrepentimiento es primeramente reconocer, ¿cierto?, que hemos fallado, en dónde, qué actos, qué acciones de nosotros han hecho que ofendamos al Señor, que transgreden las cosas del Señor, amén, y que una vez nosotros reconozcamos en qué le hemos fallado, miremos nosotros cómo es esa relación con el Señor, qué somos de nosotros, qué es lo que es el mundo, y que eso nos va a implicar a nosotros que debemos apartarnos, ¿cierto?, de ese pecado y buscar de la presencia del Señor para que recibamos ese perdón, ¿cierto? Porque nuestros pecados a nosotros nos vuelven impuros, nos vuelven indignos, ¿verdad? Entonces, ese arrepentimiento nos debe llevar a nosotros a regresar a morar en la presencia del Señor. Pero cuando estamos en ese pecado donde nos sentimos impuros, indignos, ¿cierto? Inclusive, a veces miramos que Satanás nos hace como ese ataque diciéndole que no somos dignos del Señor, de la oración y de todas estas cosas. Pero tenemos que ser nosotros muy inteligentes, tenemos que tener la sabiduría de Dios, que no es eso lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, amén. Jesucristo pagó allí en la cruz del Calvario, Él padeció el castigo de nuestros pecados, amén, a fin de que nosotros fuésemos perdonados. Y nosotros por eso nos debemos arrepentir sinceramente. ¿Cómo nos debemos arrepentir, iglesia? Sinceramente. Y confiamos en la gracia salvadora de nuestro Señor. Amén. Que seamos limpios del pecado. Eso es lo que nos lleva a nosotros a la salvación. Creer que el Señor Jesús murió allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por sus pecados, por los míos, por los de mi parentela, por los que
han sido y por los que serán. Por todos los pecados el Señor murió allí. Amén. Y por esa muerte, Él allí con su gracia a nosotros salvado, nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Entonces, iglesia, viendo esto, miramos nosotros que el arrepentimiento nos produce dolor. Amén. Vamos allí, leamos en Corintios capítulo 5, el capítulo 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, decía que traía tristeza. Ese arrepentimiento es un proceso a veces doloroso, ¿cierto? Porque nos trae esa tristeza, nos trae esas ganas de llorar, porque es desprendernos de las cosas que quizás nos hemos sentido confortables, en lo que quizás nuestra debilidad, nuestra carne anhela, desea, quiere, le gusta, ¿verdad? Pero apartarnos de ese arrepentimiento quizás nos trae a nosotros esa tristeza, ese dolor, ¿verdad? Entonces, es importante, iglesia, que así como les decía ahorita que esa tristeza es para salvación, en el fondo esa tristeza se convierte en gozo, se convierte en alegría, ¿cierto? Entonces ese proceso de que estamos pasando, que es a veces doloroso, nos lleva a nosotros a ese perdón, ¿cierto? Y a esa paz duradera. ¿Cuál es esa paz duradera? La que tendremos allí con el Señor, porque es como nuestro boleto, ¿cierto? Es como nuestro salvoconducto, ¿verdad? De poder estar allí en los reinos del Señor cuando nos hemos arrepentido del corazón. Miremos lo que dice allí la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 18. Para los que toman nota, Isaías capítulo 1, versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Miren la promesa que tenemos del Señor. Él está diciéndonos allí, nos estaba profetizando Isaías, ¿cierto?, sobre la venida del Señor Jesús, y nos estaba diciendo que por medio de Él nuestros pecados iban a ser limpiados, ¿verdad? Y esa promesa la vemos nosotros allí tan hermosa, iglesia, y esa es la que nosotros debemos concientizarnos y empezar a creer de las cosas que nos dice el Señor. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire, iglesia, la promesa que tenemos del Señor. Mire que muchas veces nosotros ni nosotros mismos nos perdonamos. Estamos allí hurgándonos, estamos nosotros allí recalcándonos, condenándonos, cuando el Señor nos dice allí en Hebreos 10, 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, cuando hemos procedido al arrepentimiento. Entonces, mi amado hermano, no importa lo que usted haya hecho, lo que haya hecho en su vida, mujer de Dios, que haya pasado algo en su vida, no importan las situaciones, no importa esos pecados que hayamos hecho, si nosotros hemos procedido al arrepentimiento, nos hemos apartado de esas cosas, dice el Señor, que no se acordarán. Entonces, no permita que vengan pensamientos de condenación, no permita que esté allí justificándose o diciéndole el enemigo que no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene poder porque usted, ¿cómo se le ocurre si era esto y lo otro, verdad? Entonces, iglesia, cojamos la palabra del Señor y apropiémonos de ella y vivamos y crezcamos en lo que ella nos está diciendo. Dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces, iglesia, eso nos lleva a nosotros a que tengamos el arrepentimiento sea genuino. Ese arrepentimiento necesita de algunos elementos, y yo quiero que usted tome en esta noche nota para que empiece a trabajar sobre cada uno de ellos. Haga usted su listadito allá en oración con el Señor en ese tiempo de intimidad, y escudriñe su alma, su espíritu, y empiece a revisar qué cosas son de las que usted sabe que no le agradan al Señor, y empiece a separarlas allí. Y uno de los elementos que tiene el arrepentimiento es la fe de Dios, en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. La fe que nosotros tenemos en Dios Padre y en el Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de esa fe con el Señor, es que cuando estemos nosotros orando con fe, actuando como Él nos dice allí en su palabra, como les decía, el Señor Él quiere que usted y yo estemos todo el tiempo en esa comunión con Él, ¿verdad? Que tengamos esa intimidad con Él. Él sabe, Él siempre está atento a nosotros allí, ¿verdad? Él está siempre escuchándonos, Él está allí. Pero el enemigo entonces viene a decirnos: ay, ¿usted qué va a hacer eso? ¿Usted qué hace orando? ¿Usted cree que el Señor tiene tiempo para sus bobadas? ¿Usted cree que el Señor le va a escuchar si usted ha sido borracho, usted ha sido una
drogadicta, drogadicto, ¿usted cree que el Señor le va a estar escuchando? ¿Cuántas veces le ha dicho que va a dejar de tomar y vuelve y toma y es un alcohólico, ¿cierto? ¿Cuántas veces ha dicho que va a dejar de decir mentiras y sigue siendo un mentiroso? Es un tramposo, bueno, qué sé yo que esté pasando allí. Pero aún así dice el Señor que si nosotros nos arrepentimos, Él no se acordará de nuestros pecados, amén, no se volverá a acordar de nuestros pecados. Pero el enemigo está siempre allí acusándonos, ¿cierto? El enemigo siempre está trayendo esos sonidos a nuestros oídos, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, si no tenemos la identidad que el Señor nos ha dado a nosotros, terminamos creyendo. Pero eso es una mentira del diablo. Todas esas cosas que llegan allí, que lo único que están buscando es alejarte de la presencia del Señor, que lo único que están haciendo es que sigas aquí dando vueltas en la tierra, ¿cierto? Y que pierdas en la vida eterna, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que esas son las cosas que trae el enemigo, ¿cierto? Pero entonces debemos saber, iglesia, que Dios siempre está dispuesto a escucharnos, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, y por eso nosotros debemos proceder al arrepentimiento. El Señor dice que Él nunca se va a negar a un corazón humilde y arrepentido, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros le busquemos al Señor con ese corazón dispuesto a pedir perdón, a reconocer que hemos fallado, a que estamos verdaderamente arrepentidos, el Señor va a estar allí escuchándonos. Jesucristo también dice allí que debemos tener fe en el Señor Jesucristo. Debemos creer porque por medio de Él somos nosotros salvos. Iglesia, no solamente debemos saber que el Señor, Dios Padre Poderoso, Padre Celestial, es el que nos da a nosotros la victoria, es el que nos da a nosotros y está siempre ayudándonos. También es necesario que nosotros creamos que por medio de su Hijo Jesucristo es que nosotros hemos sido perdonados. Nosotros tenemos que ver que la expiación del Señor Jesús y el poder que Él tiene es el que nos limpia a nosotros del pecado. Otro elemento, segundo elemento para los que están tomando nota, de que abarcan el arrepentimiento, es el pesar por el pecado. ¡Ay, el pecado! No es que nos dé pesar porque dejamos del pecado, sino es ese pesar, ¿cierto?, en el que nosotros reconocemos que le hemos fallado al Señor y reconocemos que eso nos lleva a nosotros a sentir esa tristeza. Eso que nos decía allí el Señor, allí en 2 Corintios 7:10, que esa tristeza de fallarle al Señor, de causarle una herida. Mire, ¿cuántas de nosotros nos duele que nos hagan algo, que nos ofendan con una palabra, con un gesto, ¿cierto?, quizás con algo físico? Así ese dolor que usted está sintiendo, el Señor también lo siente cuando nosotros lo transgredimos, cuando nosotros estamos haciendo cosas en nuestra concupiscencia, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. El Señor siente también ese mismo dolor, pero ese pesar al pecado es cuando usted siente esa tristeza del Señor, que usted se lamenta, usted dice, Dios mío, ¿por qué yo hice esto si yo sé que esto no le agrada al Señor, verdad? Entonces, esa tristeza es la que nos lleva a nosotros a proceder al arrepentimiento, lo que nos decía allí el apóstol Pablo, ¿cierto? Esa tristeza no debe ser consecuencia natural del pecado. Esa tristeza que nosotros sintamos, no de ese dolor que le causamos al Señor, no debe ser porque, Dios mío, ahora viene condenación para mí. No debe ser por temor, no debe ser porque sencillamente fue un acto del que me arrepentí, de que no debía haber hecho, sino que ese arrepentimiento, que esa tristeza sea porque he reconocido, he entendido que eso que estoy haciendo, que eso que he hablado le ha causado dolor al Señor, ¿cierto? Entonces, iglesia, cuando nosotros llegamos a sentir nosotros, entonces nos llevará a nosotros ese deseo sincero de cambiar. Amén. Cuando nosotros sintamos ese pesar, ese dolor, o sea, nos sintamos mal por haber herido al Señor, debe haber ese deseo, ¿cierto?, sincero de cambiar y la voluntad de someternos a todos los requisitos del Señor para el perdón. Amén. Es importante, iglesia, que lo sintamos de nuestro corazón, no porque nos lo dice la palabra del Señor y entonces, ay, viene condenación para mí, ay, me voy a perder y me voy a achicharrar allá en el lago de fuego. No, es porque verdaderamente me duela ofender al Señor, que en mí haya ese sentimiento que he ofendido al Señor Rey de Reyes. Amén. Otro elemento importante que abarca el arrepentimiento es la confesión. ¿Es la qué, iglesia?
la confesión. Y para eso nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿El que qué? El que encubre, o sea, el que se queda calladito, el que lo justifica, el que le parece que no, o sea, es que le tocaba, es que fue más grande la cuestión, pues allá no. Entonces dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí el Señor nos está diciendo un elemento muy importante en el arrepentimiento, y lo dice allí en el versículo 3 en la parte B: mas el que los confiesa. Iglesia, para recibir ese perdón es necesario confesar a nuestro Padre Celestial todo lo que hemos hecho. ¿Tenemos que confesar qué? Todo lo que hemos hecho. El Señor conoce hasta los cabellos que hay en nuestra cabeza. Conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce todo lo de nosotros. Pero aún así, el Señor nos dice a nosotros que más el que lo confiesa. O sea, es necesario que salga de nuestra boca, que nosotros le digamos todo al Señor, así Él lo sepa, pero Él necesita que usted confiese en de qué se está arrepintiendo, que usted confiese en qué cosas cree que le ha fallado al Señor. Es importante que lo hagamos en todo y no a medias. Amén. Que no le, ay no, es que este sí no, todavía no, porque es que este pecadito sí dejémoslo aquí, porque ese sí necesita un proceso, ese sí necesito que sea mal. No, el Señor nos dice: confiese todo lo que hemos hecho. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Arrodillándonos ante Él, ¿cierto? Siendo humildes allí en esa oración, ¿verdad? Reconociendo que le hemos fallado, de que hemos pecado, ¿verdad? Decirle que con vergüenza, ¿cierto? Y con el sentimiento de haberlo lastimado, de haberlo ofendido, ¿cierto? Y decirle al Señor que nos ayude. Amén. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a salir de él. Dice allí: mas el que confiesa su pecado, ¿cierto? Es necesario, iglesia, que confesemos ese pecado. No sé si en alguno de ustedes hayan transgresiones serias que hayan, ¿cierto? Es necesario que usted vaya a Dios Padre y se confiese, pero también es necesario, si usted verdaderamente está arrepentido de las cosas que ha hecho, si hay alguna transgresión en la que está siempre allí dándole vueltas y se siente que el Señor lo ha perdonado, déjame decirte que el Señor ya lo perdonó. El Señor ya te perdonó, pero es necesario que quizás te acerques al sacerdote de la iglesia, al líder de la iglesia, al que está allí encargado, ¿cierto? Porque mantendrá ese carácter de confidencialidad. Nosotros como ministros de Dios tenemos ese secreto pastoral, ¿verdad? En lo que las personas pueden venir a hablar con nosotros, buscar un consejo, es hablar sobre esto, hacer un arrepentimiento para que seamos nosotros, no que nosotros lo vayamos a perdonar, porque nosotros, es el único que perdona es el Señor Jesús. Amén. Y no como quizás en otras creencias de que con tantas oraciones se va a perdonar. No, lo hacemos es para que poderlo ayudar, para poderlo guiar a que proceda ese arrepentimiento, cómo se puede hacer. Amén. Entonces, teniendo ese carácter de confidencialidad, de confesión, vamos a ayudar a las personas en ese proceso de arrepentimiento. Es importante que lo haga, iglesia. Otro elemento del arrepentimiento es el abandono del pecado, y lo dice allí en ese versículo 13, ¿cierto? Dice allí: más el que los confiesa, que es el anterior que acabamos de leer, o sea, el elemento anterior ahora dice, y se aparta, alcanzará misericordia. El que se aparta del pecado, el que abandona el pecado. Entonces, aunque la confesión, iglesia, es un elemento esencial en el arrepentimiento, la palabra del Señor nos está diciendo que no es suficiente. Mire, allí lo dice el versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará. Iglesia, ¿usted quiere ser prosperado? ¿Quiere ser bendecido? ¿Qué dice allí en el versículo 13? El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces no podemos encubrir nuestros pecados, no podemos justificarlos, no podemos hacernos los de la vista gorda, que no es que no se dan cuenta, o yo lo hago por este lado y no. Tenemos que confesarlos. Dice allí: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Se debe mantener la determinación, debemos ser determinantes, amén, de que sea algo permanente e inflexible. No podemos estar diciendo hoy ya no más,
porque el Señor me ha hablado y debo tomar una decisión. Y mañana, cuando estemos frente a la situación, frente a la tentación o a lo que esté pasando en nosotros, entonces venga, negociemos. ¿Cómo vamos a hacer? No. Eso no es lo que nos dice el Señor allí. Dice, mas el que se aparta alcanzará misericordia. No podemos repetir esa transgresión, no podemos estar allí cayendo otra vez en lo mismo, ¿verdad? Quizás usted esté pasando en este tiempo fornicación o esté pasando adulterio, por ejemplo, ¿cierto? Y usted sabe, usted siente que el Señor le está hablando a usted, ¿cierto? Usted dice, ay, sí, Dios mío, yo verdaderamente estoy en fornicación, yo estoy en adulterio. Entonces, Señor, perdóname, ¿cierto? Yo me estoy confesando ahí, estoy haciendo uno de esos elementos, estoy aplicando la confesión. Señor, reconozco que te he fallado, que te he herido, que te he transgredido, que te he ofendido por mi actuación, ¿cierto? Pero si vuelvo otra vez a lo mismo, iglesia, no ha pasado nada. Sigo haciendo lo mismo, sigo estando allí en fornicación, sigo estando allí en el adulterio, ¿cierto? U otra situación que esté pasando allí, ¿cierto? Que no hemos organizado nuestra vida según la palabra del Señor. Entonces no ha pasado en nosotros nada. No ha habido ese nuevo nacimiento que nos ha llamado el Señor. Amén. Entonces seguimos pecando deliberadamente. Seguimos nosotros allá como el impío, ¿cierto? ¿Qué es un impío? Que le da lo mismo, como que no le interesa, no tiene la relevancia, la importancia que tiene que nos dice la palabra del Señor. Nos vuelve a nosotros a tener iniquidad, ¿cierto? Aunque todo sigue siendo, hace parte de nuestra esencia, es la parte de nuestra humanidad. Y eso no debe ser así, porque el Señor nos ha llamado a que seamos más que vencedores. El Señor nos ha llamado a libertad. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario por todas estas cosas, por toda la maldad, por todos los pecados de nosotros. Entonces, iglesia, siendo nosotros victoriosos en Cristo Jesús, nosotros debemos entender que no podemos sucumbir, no podemos seguir haciéndonos los de las, ¿cómo es que dice? De las vistas gordas, gruesas, bueno, no sé cómo se dice bien, pero usted me está entendiendo, amén. Entonces, iglesia, es necesario que nosotros procedamos al arrepentimiento. Debemos huir inmediatamente de cualquier situación peligrosa. ¿Cuántos dicen amén? Si hay tentación de hacer algo indebido, debemos alejarnos de ella. Mire, hay veces que uno habla con personas que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, ¿cierto? Y se quedan ahí, ¿cierto? Y dicen, no, es que yo puedo controlar esa adicción, yo puedo controlar, yo sé hasta qué punto voy. Iglesia, déjame decirte que nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar allí en medio de esas situaciones donde está el pecado. Nosotros no podemos estar en medio de la tentación, porque por más que nosotros queramos, en nuestras fuerzas, iglesia, en nuestra humanidad, no lo vamos a poder hacer. Amén. Entonces, no podemos estar nosotros permitiendo que nuestra vida esté alrededor de las cosas que el Señor le desagrada. Tenemos que huir, dice allí, huyamos de la tentación, ¿cierto? Huyamos de esa situación peligrosa, de esas cosas que quizás están ofendiendo al Señor, ¿verdad? Y no podemos estar tapándonos el sol con un dedo, como dicen, es que estoy en el proceso, estoy ya mirando, estoy organizando cómo hago las cosas. No, en el Señor debemos tomar decisiones, tener determinación. Debemos tener ¿qué? Determinación. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes de conocer del Señor. No podemos estar buscando del Señor por lo que Él nos da. El Señor es hermoso, Él es misericordioso, y dice la palabra del Señor que hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Él le da alimento y provisión a todos, ¿verdad? Pero es importante, iglesia, que usted y yo, que hemos sido entendidos en la palabra, en que usted y yo hemos conocido lo que el Señor nos está diciendo, usted que está escuchando este mensaje, empecemos a tomar una decisión determinante. No podemos seguir siendo lo mismo, no podemos estar allí todavía dándole vueltas, amén. Otro elemento importante para el arrepentimiento es la restitución. Dice, debemos restituir todo lo que ha sido dañado por nuestras acciones hasta donde sea posible, ya sea una propiedad. Quizás usted hizo un negocio por allá no bien habido y con eso usted despojó a alguien de algo, ¿cierto? Devuélvalo. O sea, si usted se arrepintió quizás de haber tomado, de haber sacado quizás un dinero prestado y se hizo el loquito y no lo pagó,
¿cierto? Porque no quiso, porque, no sé, por la razón que haya sido, ¿cierto? Siendo pecado, iglesia. Entonces, restituya, amén. Devuelva esas cosas. La buena reputación de las personas. Mira, ahí a los que han sido chismosos, ¿cierto? A los que han hablado calumnias, a los que han dicho cosas de otra persona, han denigrado, han hablado mal de una persona porque les envidia, porque es egoísta, bueno, por qué sé yo, porque le da celos, por ira, bueno, de una raya dijo hasta misa de una persona. No sé las situaciones que hayamos pasado cada uno de nosotros, pero lo que el Señor nos está diciendo en esta noche, iglesia, es que escudriñemos nosotros lo que es de nosotros, en qué le hemos fallado, en qué le hemos ofendido al Señor, entendiendo cuáles son las obras de la carne que también lo hemos estudiado en este tiempo, ¿verdad? Y miremos qué hay de esas cosas en nosotros que sabemos que le desagradan al Señor, y arrepintámonos de ellas y restituyamos. Tengamos esa voluntad de hacer las cosas, no porque nos la pidan, sino que nosotros tengamos esa voluntad. Yo creo que sería una de las maneras de poderle demostrar al Señor que verdaderamente estamos arrepentidos, restituyéndole las cosas a las personas, amén. Y por último, vivir una vida recta, amén. No basta con solo tratar de resistir el mal o de desechar el pecado de nuestra vida, sino que debemos llenarla de rectitud y participar en las actividades que otorguen poder espiritual. Y aquí viene cuáles son esas actividades. Lo que nos enseña el pastor, a comer pavo todo el tiempo. A que en nuestra vida haya ese pavo. Palabra, ayuno, vigilia y oración, ¿cierto? Que seamos nosotros partícipes cada vez que en la iglesia, en la congregación se convoque para un ayuno, sea usted una de las primeras personas que esté allí. Que si se va a hacer las vigilias, se hacen las vigilias los últimos viernes de cada mes, usted sabe ya que todos los viernes, el último viernes de cada mes hay vigilia, usted esté programado para esas actividades, que van a haber discipulados, amén, que hay escuela de líderes, bueno, conferencias, todas estas cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente, empiece a participar de ellas, para que su vida empiece a caminar en rectitud, para que empecemos a vivir conforme a lo que nos dice el Señor, que se nos vuelva un estilo de vida. Por eso siempre hemos dicho que la Biblia, la palabra del Señor, no es una religión, sino es un estilo de vida. Que tengamos nosotros y empecemos a vivir rectamente, amén, leyendo la palabra del Señor diariamente, ¿verdad? Pidiéndolo que nos fortalezca cada día, ¿cierto? Una obediencia total nos brinda todo el poder del Evangelio en nuestra vida, incluso mayor fortaleza para superar las debilidades. Porque ya hemos entendido, iglesia, que no hay mayores cosas que las que nosotros podamos resistir. No hay mayores pruebas que las que podamos resistir. Que ante la tentación nosotros debemos de huir, dice la palabra del Señor. Que Él estará con nosotros hasta el día del fin, que Él es el que nos da la fortaleza. Que nosotros, sabiendo que la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos pedir sabiduría, Él nos la dará, ¿cierto? Todas estas cosas, cuando nosotros hemos crecido en la palabra del Señor, empezamos a tener esa fortaleza y podemos vencer todas esas debilidades que hayan quizás en nosotros, amén. Esa obediencia comprende acciones que quizás que no pensábamos que hicieran parte del arrepentimiento. Mire, cuando nosotros empezamos a tener esa vida de rectitud en obediencia, empezamos a entender, y quizás esas cosas que pronto las estábamos haciendo en nuestro diario porque de una u otra manera es la costumbre, me siento bien cuando lo hago. Mire que es una manera de demostrar que estamos arrepentidos, ¿cierto? Como asistir a la iglesia, ¿cierto? Esa es una manera de demostrar que estamos caminando en rectitud, de que hemos caminado en rectitud, porque no podemos estar asistiendo a la iglesia y estándonos comportándonos afuera de otra manera. Ya el Espíritu Santo de Dios que mora entre nosotros debe empezarnos a redarguir, ¿cierto? Allí en ese momento que estemos haciendo cosas que no son del agrado al Señor, cuando se diezma, ¿cierto? Estamos procediendo en ese arrepentimiento, estamos creyendo lo que dice la palabra del Señor, nos está llevando a esa vida eterna, ¿cierto? El servir, el prestar el servicio al Señor. Mire, a veces creemos que prestar el servicio al Señor solamente es en un altar, y no es así, iglesia. El Señor nos ha dado a nosotros dones, nos ha dado talentos. Pongámoslo al servicio del Señor aquí en la congregación, con sus hermanos en la fe, amén. Eso es una manera de mostrar arrepentimiento, perdonando a los demás. Mire, cuando usted perdona a una persona que le ha ofendido y así esa persona no le pida perdón, pero usted la ha perdonado, usted ya está demostrando que ha habido arrepentimiento en su vida. Usted es una nueva criatura que empieza a caminar en rectitud.
Mis amados, hoy el Señor nos está diciendo que debemos arrepentirnos. Hay cosas que hacer, sí, amén. El camino es largo, pero no es imposible porque no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí y está dentro de ti, diciéndote que cuentas con Él, que con Él vamos a avanzar y vamos a proceder para alcanzar esa vida eterna buena que el Señor nos tiene a nosotros. Mis amados, que el Señor los continúe bendiciendo.